La cuarta parte del discurso del método de Descartes está dedicada fundamentalmente a su ontología o metafísica, si bien hay que tener en cuenta que también aparecen elementos relativos al conocimiento como el criterio de certeza o la conexión entre la ontología o metafísica de Descartes y su planteamiento sobre el conocimiento, en tanto que termina este texto con la explicación del teologismo gnosológico o Dios como garantía para el conocimiento humano. Son muchos los temas que se tratan en este texto. Así, por ejemplo, lo que es el proceso de la duda, incluyendo la duda metódica, la fase de la duda, la superación de la duda, el criterio de certeza, la afirmación del sujeto pensante, la demostración de la existencia de Dios, la distinción entre imaginación y entendimiento y el teologismo gnosológico. Sin embargo, para su análisis podemos dividir esta cuarta parte en dos grandes apartados. Un primer apartado que incluiría los 3 primeros párrafos y que estaría dedicado al proceso de la duda y al criterio de certeza, así como a la afirmación del sujeto pensante, y un segundo gran apartado dedicado a la sustancia divina, a la demostración de la existencia de Dios y al teologismo gnosológico, además de un fragmento dedicado a la distinción entre imaginación y entendimiento. En los 3 primeros párrafos, Descartes nos habla de la duda metódica, es decir, de comenzar dudando de todo como punto de partida, probablemente también influido por el escepticismo del Renacimiento, cuyo principal autor, recordemos, era Michel de Montaigne. Asimismo, también habla de el papel de los sentidos como algo a rechazar, de los argumentos para la duda, teniendo en cuenta que los argumentos para la duda que desarrolla Descartes en este texto son la duda del testimonio de los sentidos, la duda de los razonamientos matemáticos erróneos o paralogismos y la duda que nos puede llevar a confundir el estar o vivir en un estado de vigilia o en un estado de sueño. Según este autor, hay un cuarto argumento para la duda, que es la posibilidad de la existencia de un espíritu maligno que nos induzca a error, pero este cuarto argumento no aparece en esta cuarta parte del discurso del método. Continúa dentro de estos 3 primeros párrafos el autor, llegando a la conclusión de una primera verdad indudable, que es la afirmación del pienso luego soy o pienso luego existo, es decir, la afirmación del sujeto pensante. Una verdad, dice Descartes, tan segura que puede tomarse como primer principio. Tras ello, el autor habla de la distinción entre el alma y el cuerpo, de tal manera que nos dice que podría llegar a plantearme que no tenga cuerpo, pero que es imposible plantearme que no soy una sustancia pensante. Y que, dice también, el alma es distinta e independiente del cuerpo y más fácil de conocer que el propio cuerpo. La conclusión de estos 3 primeros apartados es el criterio de certeza, la evidencia como equivalente a claridad y distinción. Todo lo que se pueda captar con la misma evidencia, del mismo modo claro y distinto que el sujeto pensante, podremos considerarlo verdadero de modo indudable, es decir, totalmente cierto. Así termina estos 3 primeros párrafos. A continuación, Descartes comienza a hablar, ya en el párrafo 4, de la demostración de la existencia de Dios. En los 2 primeros párrafos, el autor plantea, en primer lugar, que la idea de un ser más perfecto no puede provenir de mí mismo, que solo puedo representar imperfecciones, sino que solo puede provenir de dicho ser perfecto, es decir, de Dios. Habla también en este párrafo de una segunda prueba, según la cual dice Descartes: puesto que yo, ser humano,
soy un ser imperfecto, para poder existir dependo de un ser creador que sea perfecto, es decir, de Dios. Estas dos pruebas las completa el autor refiriendo lo que serían los atributos de la sustancia divina: ser infinito, eterno, inmutable, omnisciente, todopoderoso. En definitiva, todas las perfecciones que correspondan a Dios. A continuación, en el siguiente párrafo, ya en el párrafo quinto, Descartes plantea un nuevo argumento, una nueva prueba para la demostración de la existencia de Dios, prueba que está basada claramente en el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Dicho argumento consideraba que la idea de perfección, para ser tal idea, debía de tener incluida lo que es la característica de la existencia. Lo que hace aquí Descartes es que compara la idea de ser perfecto con las demostraciones matemáticas, de tal manera que dice, de igual forma que en la idea de triángulo está comprendida la de que sus triángulos sean iguales a dos rectos, o que en la idea de esfera todas sus partes están a la misma distancia del centro de la esfera y que eso es evidente, es igualmente evidente que si hablamos de un ser perfecto tiene que incluir la característica de la existencia, igual, por tanto, que si se tratara de una demostración de la geometría. A continuación, ya en el párrafo sexto de esta cuarta parte, Descartes establece una distinción entre imaginación y entendimiento. Dice así, por ejemplo, que no debemos confundir lo que podemos imaginar con lo que podemos razonar. Dice también que debemos rechazar el recurso de los sentidos. Dice también que ya no es válida la escolástica, es decir, la filosofía medieval. Hay que tener en cuenta que la crítica que hace a la escolástica, y en concreto a su principal autor, Tomás de Aquino, Descartes, es que este autor decía: no hay nada en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos. ¿Qué es lo que ocurre? Descartes, como racionalista, rechaza los sentidos. También en este párrafo establece un símil de comparación entre los sentidos para que veamos la diferencia entre entendimiento e imaginación. Dice: entendimiento e imaginación se diferencian del mismo modo que lo hacen la vista y que lo hace el olfato. En definitiva, el conocimiento verdadero, la certeza de cualquier afirmación, depende de nuestro entendimiento, nunca de la imaginación ni de los sentidos. El texto termina con lo que se conoce como teologismo gnoseológico, es decir, la necesidad de la existencia de un Dios bondadoso que garantice el conocimiento del mundo material. En este sentido, dice Descartes que se equivocan los que creen que la existencia de las cosas sensibles es más cierta que la de la existencia del alma o de Dios, y que necesitamos admitir la existencia de Dios para poder distinguir el sueño de la vigilia. Si no, ¿por qué íbamos a estar pensando que estábamos despiertos si cuando estamos dormidos también podemos estar razonando? Solo la existencia de Dios y su bondad hace posible esa distinción. Finalmente nos dice Descartes en estos dos últimos párrafos que lo único que nos garantiza la razón es que nuestras ideas deben de tener un fundamento de verdad, pues Dios, como ser perfecto y bondadoso, no las pondría en nosotros si fueran enteramente falsas.